Mateo capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a dejarlo hasta acá, esperando que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Amén. Apreciado amigo, hemos leído uno de los milagros que realizó el bendito Salvador, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio público. Allí encontramos, como bien lo señala el evangelista, y que también está reseñado en Marcos y en el Evangelio de Lucas, esta historia de la sanación de un hombre leproso. Uno puede ver el tema de la lepra en muchos pasajes de la Escritura, comenzando en el Antiguo Testamento. Uno puede ir a Levítico capítulo 13 y allí puede encontrar leyes que se dieron al pueblo de Israel con relación a esta terrible enfermedad de la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que es ocasionada por una bacteria y que, según en la palabra de Dios, es figura del pecado. Una enfermedad para la época incurable y una enfermedad también muy repugnante. Uno puede leer, como le dije, en el Antiguo Testamento, y la persona que contraía esta enfermedad de la lepra era considerado inmundo y tenía que salir fuera. No podía tener contacto con nadie. Por lo general eran personas que vivían en cuevas y se asociaban con otros leprosos. No podían tocar a nadie y nadie podía tocarle a ellos. Qué triste para estas personas que eran declaradas inmundas. Y uno puede leer también, por ejemplo, lo que nos señala el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, el sirio, un hombre también importante para su nación, pero dice la palabra de Dios, pero leproso. Y vemos allí cómo este hombre también al final obedece al profeta de Dios y, sumergiéndose 7 veces en el Jordán, obtiene la sanidad de esta enfermedad. Pero acá encontramos que el Señor también realizó milagros y sanidades a leprosos. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 11 nos señala la sanidad a 10 leprosos. Que recordemos que uno solo, que no era israelita, regresó para dar gratitud al Señor. Y aquí encontramos entonces este hombre que debe haber escuchado, debe haber visto quizás de lejos, debe haber escuchado de la bendita persona del Señor Jesucristo, de los milagros, de las señales, de los prodigios que había en el Señor. Y este hombre, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, que acabamos de leer, cuando descendió Jesús del monte y que le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Y es interesante pensar en este hombre que, postrándose, el Evangelio de Marcos dice ahí, hincando sus rodillas, postrado ante la presencia del Señor, este hombre se acercó ante el Señor y dice ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no dudaba de que había poder en el bendito Salvador. Él estaba completamente seguro
que había acudido a la persona indicada. Pero quisiera, antes de hablar de este punto, detenerme en la enfermedad de la lepra. Y como dije anteriormente, se nos ha enseñado que a través de la palabra de Dios, la lepra es figura del pecado. Y quizás usted, apreciado oyente, y el que habla también puede decir que no tenemos lepra, por ejemplo, o quizás no tenemos X o Y enfermedad, físicamente hablando. Pero todos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, venimos ya con el germen de una enfermedad terrible, que es la enfermedad del pecado. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, voy a leerlo, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que todos pecaron. Y esa es la realidad de nuestra realidad delante de Dios. Somos pecadores. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también anteriormente ese versículo de Romanos capítulo 3, encontramos que no hay justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y esa es nuestra realidad. Y uno puede pensar lo que dice el profeta Isaías, por ejemplo. Uno puede ir al libro del profeta Isaías, capítulo 1, y allí está el profeta haciendo referencia a la condición deplorable, espiritual y moral del pueblo de Israel. Pero uno puede también llevarlo a nuestra condición por el pecado. Y dice en el capítulo 1 del profeta Isaías, versículo 6, voy a leer al final del versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Qué terrible puede uno pensar en cómo ve Dios el tema del pecado. El pecado trae ruina, trae tristeza. El pecado aleja y separa al creador de sus criaturas. Amigo, pero así estaba este hombre. Él tenía esta enfermedad del cual era declarado inmundo. Y uno quisiera poder pensar en este acontecimiento, quizás la gente que estaba allí alrededor, porque ahí dice que le seguía mucha gente al Señor, al ver a este leproso, ¿cómo sería la actitud de estas personas ante este hombre? Seguro que fue de rechazo, de desprecio, de quizás de temor también por contraer la enfermedad de la lepra. Estamos pasando tiempos difíciles a nivel mundial por el tema de la pandemia. Y una de las cosas que uno ha podido apreciar es el temor. La gente tiene temor a contagiarse, a enfermarse. Entonces, así, con esta enfermedad terrible de la lepra, quizás mucha gente al ver a este hombre mostró una actitud, quizás unos de molestia, otros de temor, otros de rechazo. Y ahí estaba este hombre ante el Señor. Y a la luz de la Biblia queremos decirle, amigo, que hay buenas noticias para todos los seres humanos. A pesar de lo alejado que te encuentres de Dios por causa de tu pecado, Dios te ama y desea salvarte. Este hombre se acerca al Señor y le dice, postrado allí, en una actitud de humillación, y él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y como dije, él no le está diciendo al Señor, ¿me limpiarás? ¿O será, Señor, que puedes limpiarme? No, él viene con plena convicción y con plena certeza de que el Señor podía hacerlo. Podía hacerlo. Qué precioso pensar en esto, amigo, que
usted y yo no podemos resolver el asunto del pecado. Por más que intentemos hacerlo, no podemos. Estamos incapacitados para resolver el asunto del pecado ante Dios. Ni por más obras que hagamos, ni por pertenecer a X o Y religión, ni siquiera por conocer las Sagradas Escrituras. Muchas personas que no son salvas y citan versículos de memoria. Se conocen la palabra de Dios, pero aún no son creyentes. Y pueden quizás asistir a una iglesia, a un templo, a un local evangélico, quizás domingo tras domingo. Estamos en tiempos de cuando se asistía. Bueno, hay países que ya se está asistiendo a las reuniones presenciales. Pero eso tampoco le hace a una persona ser creyente, ser salva. Entonces este hombre allí, después que le dice esto al Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué interesante lo que nos dice el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Yo imagino cómo se habrá quedado esa multitud al ver al Señor Jesucristo tocando a este hombre. Mire, amigo, no le estaba tocando un hombre cualquiera. Le estaba tocando el Dios hecho hombre. Y el Señor le tocó. Yo quisiera pensar en la misericordia del Señor al ver la condición deplorable en este hombre por la lepra. El amor del Señor. Qué grande es el Señor. ¿Quién como Él? Mire, no lo ha habido, no lo hay, ni lo habrá como nuestro bendito Salvador. El que le estamos a usted anunciando en esta hora. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Señor que tocó a este hombre leproso, enfermo, declarado inmundo, despreciado, es el mismo que desea salvarte y puede salvarte y quiere salvarte. Y Él le dice, extendiendo la mano, y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y dice, al instante, dice, y al instante su lepra desapareció. Qué alegría para este hombre. ¿Cuánto tiempo tendría este hombre con la enfermedad? La Biblia no nos revela el tiempo que quizás este hombre estaba excluido, apartado de su familia, de sus conocidos. Pero qué alegría. Yo quisiera pensar en cuando el Señor tocó a este hombre, lo que habrá sentido él. ¿Cuánto tiempo tendría que alguien no lo tocase? Y al instante su lepra desapareció. Mire, apreciado amigo, como dije, el Señor es el único que tiene la autoridad para salvarnos, para limpiar nuestros pecados, para salvar nuestra alma. Y uno puede pensar en Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Después de esa otra sanidad que comienza el capítulo 5 de Juan con levantando a este paralítico en Betesda, y el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ahí está, uno puede leer en este pasaje de las Escrituras la autoridad que le fue dada al bendito Salvador.
Y el Señor es el único apreciado amigo que tiene autoridad para salvarle, para salvarme. El único que no solamente tiene autoridad, sino que quiere hacerlo. Mire, le anunciamos a uno que vino a este mundo tomando forma hecha semejante a los hombres, pero sin pecado. Y fue a la cruz, fue al Calvario. Allí levantado entre el cielo y la tierra, le horadaron sus manos y sus pies. La Biblia señala que su rostro fue desfigurado. Le colocaron aquella corona de espinas en señal de burla y de desprecio. Y el Señor allí pudo consumar la obra de redención. Él pudo expresar en la cruz, consumado es. Y entregó su espíritu. Pero fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos. Él venció la muerte. Venció el que tenía el poder sobre el imperio de la muerte, al diablo. Y también la palabra de Dios nos enseña que Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, pero también prometió volver en busca de los suyos, de todos los salvados que conforman su iglesia universal. Este hombre se le mandó a que no divulgase, pero el Evangelio de Marcos nos señala que Marcos capítulo 1, y versículo 40 en adelante, que señala el mismo pasaje que leímos. Al final, aquí es un poco más entendido el relato, y dice, cuando el Señor le dice, el versículo 44, el Evangelio de Marcos capítulo 1, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote como estaba establecido en la ley de Moisés, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fue tanto quizás la emoción de este hombre que en ese aspecto no obedeció lo que el Señor le había dicho y divulgó aquel milagro, divulgó quién lo había hecho. Y comenzó la gente a querer conocer y acercarse más al Señor. Entonces, qué precioso que usted tiene el privilegio de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Pero a la vez, apreciado amigo, es una gran responsabilidad. El Evangelio, que es la bendita persona del Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para dar su vida en rescate de la suya y del que habla. Él pagó el precio que debíamos a Dios por causa de nuestros pecados y lo pagó completo, dando su vida, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario, que es lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Todo pecado. Somos limpios en la bendita sangre de nuestro amado Salvador, que derramó una vez y para siempre en la cruz. Entonces este hombre ya había quedado atrás. Ya su lepra había desaparecido, esta enfermedad había quedado atrás. La palabra de Dios nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición encontramos en nuestro amado Salvador. Poder reconocer nuestra condición de pecadores, poder arrepentirnos, un genuino arrepentimiento de todo lo que hemos hecho mal por causa del pecado. Pecadores por naturaleza, pecadores por práctica. ¿Cómo se ha alejado usted de Dios por causa del pecado? Pero a pesar de todo eso, apreciado amigo, Dios le ama y envió a lo más preciado, su unigénito Hijo, que puede darle a usted vida y vida en abundancia. Mire, Él es el único que puede hacerlo. Escuchamos de muchas religiones, de
de muchas maneras de buscar a Dios, pero solamente en la bendita persona del Señor Jesucristo podemos tener la seguridad de que nuestros pecados son perdonados, la seguridad de la salvación del alma, la seguridad de la vida eterna. La Biblia nos señala que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, incluyendo usted, incluyendo a mí, por todos. ¿Qué va a hacer usted, apreciado amigo, con el bendito Salvador? Con este mensaje del Evangelio, escucha una vez más en esta noche. Este mensaje, en el Señor Jesucristo hay poder para poder cambiar una vida, transformar una vida miserable por el pecado, como estaba este hombre leproso. Y como la Biblia nos señala que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estando muerto el Señor nos puede dar vida. Nos puede dar vida. Te puede dar vida a pesar de lo alejado que estés de Dios. En cierta ocasión, un misionero le preguntaba a una persona si había escuchado del Evangelio. Y esta persona le respondió: he visto el Evangelio. Aquel misionero quedó sorprendido con esta respuesta. Le dijo: ¿cómo es eso que usted ha visto el Evangelio? A lo que el hombre le respondió: mire, aquí en este pueblo vive un hombre que era muy temido. Todos le teníamos miedo. Era un hombre que consumía droga. Era un hombre violento. Y era un hombre que acechaba a todos en el pueblo. Pero un día este hombre dio un cambio y todos quedamos sorprendidos. Dejó de consumir droga. Su vida cambió. Ahora trataba a todos con amabilidad y se había convertido en otra persona, a lo cual le preguntamos qué había pasado. Y este hombre respondió que un día pudo entender sobre su terrible condición por el pecado, pero que también pudo entender del amor de Dios y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso le digo que yo he visto el Evangelio. Oh amigo, nuevamente le repito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Crea en el Señor Jesucristo y a la luz de la Biblia le podemos decir y afirmar que usted será salvo desde hoy y para siempre. Que así sea y que el Señor bendiga su palabra. Amén.